Hola, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes para que sigamos el trabajo maravilloso que el Señor nos ha encomendado de hablar de verdades que algunos le chiman, porque lo saca de su viejo paradigma para hacerlos pensar y algunos son bastante desagradables. A veces, con sus palabras, pues, en virtud de hacer preguntas o hablar de una manera edificadora, tratan de ofender, pero bueno. Se lo daremos al Señor todo eso y proseguiremos en el trabajo. Yo sé que algunas cosas que yo hablo, a algunas personas les causan molestia porque no son los que ellos creen. Ellos quieren que creamos como ellos creen. Entonces, cuando se sienten retados a sus doctrinas, bueno, como dijo el famoso líder socialista, que la religión es el opio de los pueblos. Y algunos han tomado la religión de esa manera. Creen que su denominación o su sexta o su religión, pues ellos tienen la verdad absoluta. Para eso estamos aquí, para tener esta pequeña conversación y hacerlos pensar y que ustedes pues tomen decisiones que deben tomar. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga a los demás. Voy a hablar ahora con el tema de panorama general del infierno por la eternidad. Antes de la segunda venida, Jesús juzga a la humanidad. Daniel 7:10, Juan 5:22, Hechos 17:31. Le doy estos versículos para que los examinen, los estudien. Y ustedes mismos pidan al Señor que a través de su espíritu les dé la idea que estoy tratando de dar. Jesús mismo decide quién recibirá la vida eterna y quién no, según de Corintios 5:10. Cuando Él complete su proceso de juicio, Jesús regresará a la tierra, Apocalipsis 22:12. Observe cómo Él administra su juicio. En la segunda venida, las personas muertas que previamente habían sido juzgadas como santas serán despertadas de su sueño para encontrarse con el Señor en el aire. Además, aquellos que estén vivos en la segunda venida y sean juzgados como santos durante la gran tribulación también serán arrebatados en el aire para encontrarse con Jesús, porque Jesús no tocará la tierra en la segunda venida. 1 Tesalonicenses 4:15-18. Lucas 14:13-14. Después de que los santos de todas las épocas hayan sido reunidos en torno a Jesús, Él procederá a matar a todos los malvados que estén vivos en la segunda venida con la espada, una orden verbal que sale de su boca. Apocalipsis 19, versículos 20 y 21. Apocalipsis 6, 15 al 17. Luego Jesús y los santos regresarán a la casa de su Padre en el cielo, el lugar que Jesús ha preparado para ellos. Juan 14, 1 al 3. Durante los siguientes 1000 años no habrá vida en la tierra, excepto el diablo y sus ángeles no podrán abandonar la tierra en su estado desolado porque estarán atados en el abismo, el reino espiritual. Apocalipsis 21 al 3. Durante los 1000 años los santos reinarán con Jesús en el cielo durante la fase de sentencia del juicio. Esto significa que los santos revisarán el caso de cada persona malvada y junto con Jesús determinarán la cantidad de restitución que se le exigirá a los malvados al final de los 1000 años. La restitución se extraerá mediante el sufrimiento en el infierno. Éxodo 21, capítulos 18:6, 2 Timoteo 4:14, Hebreos 10:30-31. Reinando con Cristo, recuerden, los santos reinarán con Jesús por 1000 años. Jesús les dará a los santos autoridad para determinar la cantidad de castigo que deben sufrir las personas y los ángeles malvados. Apocalipsis 3:21, capítulo 20, versículo 6, 1 Corintios 6, 2 y 3. Los santos no determinarán quién es justo o quién es malvado, porque Jesús determinó el destino eterno de cada persona antes de la segunda venida. Aquellas personas que lastimaron o dañaron a otros seres torturadas en el infierno de acuerdo con la contenido de sufrimiento que causaron serán torturados. Romanos 12:19, Mateo 10:28. Aquí está la parte interesante. Muchos de los santos habrán sido víctimas de las personas a las que juzgan. ¿Quiénes serían mejores jueces para determinar la cantidad de sufrimiento que se debe extraer de un asaltante malvado que aquellos que fueron sus víctimas? El sistema de justicia del Eterno es perfecto. La regla de oro exige vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida y quemadura por quemadura. Éxodo 21, Lucas 12, 58, 59, Mateo 18, 23 al 35. Algunas personas malvadas perecerán rápidamente.
estas serán quemadas con el fuego. Mientras que otras que causarán gran sufrimiento sufrirán durante mucho tiempo. Marcos 9, 47, 49, Mateo 13, 41 al 42. Los fuegos del infierno extraerán restitución y no se apagarán hasta que se haya hecho justicia y se haya pagado por completo la restitución. Marcos 9, 43. Los fuegos del infierno no arderán eternamente. Puede que termine la tortura de los malvados, estos perecerán. He aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen iniquidad serán estopa. Y aquel día que viene los prenderá fuego, dice el Señor Todopoderoso, y no les quedará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos y serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 4, 1 al 2. El Eterno ha prometido que al final del mundo todo mal será expiado e incluso resucitarán los muertos para lograr justicia. Hechos 10, 30, 31, Mateo 25, 46. Dado que los fuegos del infierno también extraerán restitución del diablo y sus ángeles, supongo que el infierno podría durar varios días, quizás 40 días y 40 noches. Independientemente de cuánto tiempo lleve todos en el infierno, eventualmente morirán, y cuando los malvados ya no necesitan, Jesús creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Juan escribe: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y ya no había más mar de fuego. Apocalipsis 21, 1. Espero que a partir de esta secuencia de acontecimientos apocalípticos puedan ver cómo el Eterno utiliza el infierno para lograr justicia, muerte y purificación de la tierra. Ahora me gustaría abordar la cuestión de un infierno que arde eternamente desde varias perspectivas diferentes. Por favor, considere los siguientes 8 puntos. Primero, vida eterna. La recompensa que se otorgará a los santos en el último día es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día y le daré vida eterna. Juan 6:40. Aquí el problema: una persona no puede retorcerse en el infierno por toda la eternidad sin recibir primero la vida eterna. En otras palabras, una persona malvada tiene que recibir la vida eterna para poder ser torturado por toda la eternidad. La Biblia enseña que los malvados no recibirán la vida eterna. De hecho, la Biblia enseña que los malvados perecerán y dejarán de existir. Juan 3:16. 2. La pena por el pecado. La mayoría de los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados, según Corintios 5, 21. Este problema es simple. Si la pena por el pecado es arder en el infierno por toda la eternidad, entonces Jesús no pagó el precio del pecado. Punto. Incluso si dices que Jesús fue torturado en el infierno durante 3 días y 3 noches, 3 días en el infierno, no es la pena por el pecado. Incluso después de miles de millones de años, la eternidad recién comienza. Para pagar por nuestros pecados, la pena por el pecado tuvo que ser impuesta sobre Jesús, y así fue. La pena por el pecado es la muerte por ejecución sin esperanza de resurrección. Considera el primer mandato registrado a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, ya sea cualquier día, que de él comiere, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Adán y Eva decían ser ejecutados el mismo día en que pecaron, pero Jesús, viendo que no pecaron desafiantemente, eligió convertirse en el intercesor del hombre en lugar de su verdugo. 3. 2 resurrecciones. Supongamos por un momento que una persona malvada va al infierno al momento de morir. Luego tratemos de explicar por qué los malvados resucitan al final de los 1000 años. ¿Qué sentido tiene resucitar a Caín, el primer asesino, si ha estado ardiendo en el infierno durante los últimos 6000 años? Más aún, ¿qué sentido tendría resucitar a ver si ha estado sentado al lado de Jesús durante los últimos 6000 años? La doctrina de las 2 resurrecciones está en conflicto directo con la doctrina de un infierno que arde eternamente. La Biblia enseña que la primera resurrección ocurre en la segunda venida por los justos muertos. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, Apocalipsis 26. Y la segunda resurrección ocurre al final de los 1000 años. Apocalipsis 25. La segunda resurrección es para los malvados de todas las edades. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
Mas todos los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. 4. Juicio inmediato al morir. La Biblia afirma que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10. Si una persona va al cielo o al infierno al momento de morir, esto presupone que el tribunal de Cristo ha estado en sesión desde que Abel fue asesinado. El problema es que el tribunal de Cristo tiene un punto de inicio y un punto de finalización en el tiempo. Los libros apocalípticos de Daniel y Apocalipsis nos dicen que el tribunal de Cristo comenzó en 1844 y cierra durante la gran tribulación al final de los 1260 días asignados a los dos testigos justo antes de que suene la séptima trompeta. Nadie puede ser juzgado por Cristo hasta que se establezca su tribunal de juicio. Por razones que van más allá del alcance de esta respuesta, Jesús fue hallado digno de ascender al trono del cielo en 1798 y Jesús comenzó a revisar los libros de registro en 1844. Ezequiel 12, 13 y 14, Daniel 7, 10. Por lo tanto, la profecía bíblica indica que el juicio inmediato en el momento de la muerte no es posible. El Eterno, el Padre, ha hecho algunas excepciones ejecutivas al tribunal de juicio de Cristo. Enoc, Elí y los 24 ancianos fueron llevados al cielo antes de 1844. Estas excepciones se justifican sobre la base de que el Padre sabía de antemano que esta era la mejor manera de resolver cuestiones que no son parte de este estudio. Quinto, el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. La Biblia enseña que el Eterno creará un nuevo cielo y una nueva tierra después de que el cielo y la tierra antiguos sean destruidos. Un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Apocalipsis 21:1. Este versículo significa que el infierno mismo tiene que desaparecer. El infierno es el medio por el cual la tierra será purificada del pecado. El pecado y los pecadores no tendrán lugar en la tierra o debajo de la tierra cuando todo sea hecho nuevo. El universo del Todopoderoso estará limpio de pecado y pecadores. 6. Reinar con Cristo. Si hay un infierno que arde eternamente, ¿qué juicio les queda a los santos por llevar a cabo durante los 1000 años? ¿No sabéis que los santos han de jugar al mundo? ¿No sabéis que hemos de jugar a los ángeles? 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Piensa en esto. Si todos los malvados reciben la misma sentencia de arder en el infierno por la eternidad, entonces no les queda nada que jugar a los santos durante los 1000 años. 7. Caminar sobre la ceniza de los malvados. La Biblia declara que los malvados serán devorados, destruidos, aniquilados y convertidos en ceniza. Hollaréis a los malos y ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 4:3. Hoy en día la mayoría de los cristianos confunden la doctrina del infierno en gran medida porque la gente no entiende la doctrina de la restitución. La venganza del Todopoderoso, el sueño del alma, la segunda muerte o el juicio final de Cristo. Entiendo cómo la gente llega a la conclusión de que los malvados arderán en el infierno para siempre. El lenguaje de la Biblia parece apoyar la idea del sufrimiento eterno en el infierno hasta que ponemos sobre la mesa todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el infierno. Entonces, y solo entonces, podemos entender la verdad sobre este tema. La Biblia es como un crucigrama gigante. Cuando todas sus doctrinas se definen y entienden correctamente, todas las piezas formarán armoniosamente un hermoso mosaico. 8. Regla de oro. La última razón por la que el infierno no puede arder eternamente es que la propia ley del Todopoderoso, la regla de oro, no lo permite al Eterno castigar a los malvados más allá del punto de lograr la restitución. Punto. El Eterno se rige por sus propias leyes. Él ha demostrado su sumisión a sus propias leyes con la muerte de su Hijo amado Jesús. El Padre no hubiera permitido que Jesús muriera si hubiera existido otra manera de remediar al hombre. Ningún pecador, ni siquiera el diablo, merece una tortura sin fin en el infierno por toda la eternidad. La restitución es un asunto finito y una vez que se haga justicia, los malvados morirán una muerte de la que no habrá resurrección. Sí, el Eterno torturará a demonios y personas ligeramente malvadas a lo largo de los siglos. El Eterno con el mismo castigo sería un tirano. La justicia exige que el castigo sea proporcional al delito. Los tiranos no castigan de manera justa. Con los tiranos la justicia es arbitraria y egoísta. Abusan de sus víctimas para satisfacer sus propios objetivos egoístas o mezquinos. La regla de oro puede enunciarse de esta manera. Como traste a los demás, te tratarán a ti. Esta es la justicia perfecta. Según esta regla, la tortura en el infierno tiene límites. Resumen,
1. Después de considerar la regla de la misma autoridad. 2. Después de considerar la demanda del Todopoderoso de restitución. 3. Después de considerar la secuencia apocalíptica que incluye el tribunal del juicio de Cristo, las dos resurrecciones y el propósito de los santos reinando con Cristo durante los 1000 años. 4. Después de considerar los 8 puntos teológicos enumerados anteriormente, concluyo que el infierno arderá por un periodo de tiempo. Concluyo que las personas malvadas serán atormentadas con fuego según el daño que hayan causado a los demás. Concluyo que Lucifer y sus demonios arderán por más tiempo porque han causado las mayores heridas. También concluyo que después de que se haya extraído la restitución, se haya hecho justicia, los malvados serán condenados a muerte. Nunca volverán a existir. En ese momento, el Eterno purificará esta orbe con fuego para que los cimientos de un nuevo cielo y una nueva tierra estén libres de la plaga causada por el pecado. Debido a que el tema del infierno es tan importante, me parece que el Eterno ha hecho deliberadamente que el asunto de un infierno que arde eternamente sea un tema de controversia para mantenerlo vivo. Al mantener este tema en un estado de controversia, obliga a quienes buscan la verdad completa a resolver este tema sumamente importante y complejo. Para mí, las conclusiones mencionadas anteriormente coinciden con todo lo demás que he aprendido sobre los maravillosos caminos del Todopoderoso. No hay duda al respecto. El Todopoderoso es justo, equitativo y recto. Él es verdaderamente un Todopoderoso de amor. En el Todopoderoso no hay egoísmo, mezquinidad ni arrogancia. Si has perdido a un ser querido a causa de un crimen violento, si un matón te ha hecho daño de forma grave, espero que puedas apreciar la idea de que el Eterno te lo pagará en su totalidad. Millones de soldados que violaron y mataron a personas inocentes también pagarán por sus actos. Puedas estar seguro de que se hará justicia antes de que la muerte elimine al diablo y a toda persona malvada. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Bueno, espero que le ayude este pequeño pensamiento a entender bien el balance de la justicia del Señor. ¿eh? No entenderlo como la mayoría de los cristianos. El infierno, están ardiendo, todos los pecadores que han muerto están en el infierno ardiendo por toda la eternidad y seguirán ardiendo por toda la eternidad. Esa es una doctrina que difama el carácter de nuestro Padre amoroso. No, infierno es porque allí ellos van a ser destruidos completamente y pagarán cada uno de acuerdo a sus obras. Nosotros hemos sido separados de eso porque hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesús, porque Él fue el que vino a pagar la paga de ese pecado, la muerte segunda, la muerte física. Nadie te libra a menos que entres en el periodo de la gran tribulación y seas arrebatado en el último día que la tierra tiene, cuando el Señor se lleva a su pueblo al cielo a morar con Él por 1000 años. ¿Ja? Claro, esto es una controversia grande que llevamos a cabo desde hace 2000 y pico de años. Eso, las iglesias, las denominaciones han tenido un mal concepto de nuestro Padre Celestial. La palabra dice Dios es amor, el Eterno es amoroso, pero también es un fuego consciente debido a que Él mora en un fuego divino y ninguna persona que no ha sido renovada puede morar con Él porque es destruida. Entonces, tengamos bien, mi amado hermano, que nadie esté en el infierno ardiendo por la eternidad, ni nadie esté en el cielo excepto aquellos que el Señor se llevó cuando Él resucitó y los 24 ancianos que son los jueces humanos que Él tiene para nosotros y que nos van a ayudar a buscar a aquellos que hicieron tanto mal y maldad. Al final de todas las cosas, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Bueno, espero que esto le ayude un poquito a entender mejor la naturaleza de nuestro Padre Celestial, porque está en juicio. Muchas personas hablan de nuestro Padre Celestial como un ogro, que está dispuesto a agarrar el mazo y darnos. No, Él es amor. Debido a su amor, Él ha formado este plan divino para poder dar a cada uno de los pecadores su justa retribución y para dar a sus hijos que han encontrado refugio en Cristo la recompensa de la vida eterna.
dejamos en el Señor, sigamos adelante, procurando ser, procurando ser parte de los hombres justos que el Señor tiene en la tierra, procurando ser los que prosiguen el blanco y que hacen la voluntad de Dios cada día. Bye bye, les amo en el Señor.